Para entender esta teoría, cambia tu mentalidad con lo siguiente. No hay nada absoluto, salvo la luz. Te aseguro que tienes una muy buena idea de lo que es el tiempo, ¿no es así? Realmente todos y nadie sabe lo que es el tiempo. Se podría pensar que el tiempo del universo está regido bajo las reglas de un reloj único, en el que todos los observadores medirían los mismos intervalos de tiempo iguales, sin importar el lugar. Pero el universo parece que no está basado en la lógica, porque esto no es así. Incluso el tiempo entra en las cosas que no son absolutas, porque el tiempo transcurre más rápido o más lento según la percepción del observador. Bienvenido al mundo de la teoría de la relatividad general. Esto es lo que sucede con el tiempo. Imagínate lo que sucede con las demás magnitudes del universo. En el mundo de la relatividad, el tiempo es una magnitud flexible, ajustable a cada observador, y la gravedad puede deformar el espacio. No se puede deformar el espacio sin deformar el tiempo. Einstein demostró que la gravedad de cuerpos muy masivos como estrellas y agujeros negros pueden hacer que el propio espacio se curve. Incluso nada en el universo puede curvar tan severamente el espacio-tiempo que la intensa gravedad de un agujero negro. No en todo el universo el tiempo transcurre con la misma velocidad. En algunas secciones del universo el tiempo transcurre más rápido, pero en otras transcurre muy lento. Es aquí cuando cabe mencionar que el tiempo no transcurre de igual forma aquí en la Tierra que cerca de un agujero negro. Pero al decir esto nos puede surgir una duda. ¿El tiempo transcurre más rápido o más lento con referencia a qué? No lo sé. Tú defines esa respuesta con el simple hecho de medir la velocidad del tiempo. Quiero decir, tú eres esa referencia. La relatividad puede que sea el concepto científico que se reconoce hasta en las calles. Incluso he visto grafitis representando su fórmula más famosa, E igual a mc al cuadrado. Esta teoría nos describe que el espacio y el tiempo son una sola cosa, un espacio-tiempo, y que estas son flexibles. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado con ser viajeros del tiempo? Esto tiene más realidad de lo que crees, porque la teoría de la relatividad sugiere que los viajes en el tiempo son posibles. Solo hace falta viajar muy rápido. Y lo digo en el sentido literal. Cuanto más rápido se mueve un viajero en el espacio, el tiempo se ralentiza para esa persona en comparación con las personas que están inmóviles. Y esto no es que me lo haya sacado yo, ya que esto es algo comprobado por experimentos científicos. La teoría de la relatividad general describiría todos los fenómenos del universo si no fuera porque ésta está incompleta ante la física cuántica, y viceversa. Si logramos juntar la teoría que describe todas las cosas muy pequeñas, física cuántica, con la teoría que describe las cosas muy grandes, relatividad, obtendremos una teoría del todo, pero hasta ahora no poseemos ese logro. Así que la teoría de la relatividad incluye la gravedad, y las cosas atómicas se basan en la física cuántica. Por lo tanto, la unión entre ambas sería una gravedad cuántica, de la que hasta ahora no disponemos. Tal vez el título de Albert Einstein se lo ganó con su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. Y esta ecuación describe una peculiar relación entre la masa y la energía. E igual a mc al cuadrado sirve para saber cuánta energía se obtendría si una cosa la convirtiéramos en energía. El resultado se representa en joules. La letra E representa energía, M, materia, C es una constante universal independiente del observador, la luz. Su velocidad es de 300.000 km por segundo, y al cuadrado es la velocidad de la luz elevado por la velocidad de la luz. Esta ecuación describe que la materia y la energía son equivalentes, y que si tenemos la tecnología necesaria, podríamos convertir un objeto en energía eléctrica. Con 1 gramo de materia, podríamos tener una cantidad de energía inimaginable. 1.000 millones de electronvoltios es aproximadamente la energía que podría liberarse si fuera posible convertir totalmente un átomo de hidrógeno en energía. Un solo átomo. Si la humanidad empezara a obtener energía basándose en nuestra ecuación, créeme que prácticamente tendríamos energía infinita. Actualmente la mayor fuente de energía son las reacciones químicas, como la combustión, que solo podemos obtener un electronvoltio por átomo. Es difícil de procesar esto, y me da a pensar. Energía es igual a materia. Nuestro cuerpo está totalmente hecho de materia, por lo tanto, literalmente, estamos hechos de energía, y representamos literalmente energía.